Entonces, el viernes, la clase pasada, desarrollamos este ejercicio donde íbamos a sumar los primeros n números. Bueno, son de nuestros primeros ejercicios de ciclos. Entonces, se trataba de que el usuario nos da un número y nosotros íbamos a sumar los enteros que hay entre 1 y ese número. Entonces, aquí vienen dos ejemplos, si el usuario nos da 3 o si el usuario nos da 7. Y bueno, aquí viene cómo se comportan las variables. Establecimos un ciclo con una variable de control que, bueno, por costumbre yo le llamo i a la variable de control. Y esa variable de control pues va desde el 1 hasta el número que nos dio el usuario. Aquí yo tomé el ejemplo del 7 y vemos que la suma va incrementando de acuerdo a lo que nos pidieron. Suma es un acumulador, la i es un contador, suma es un acumulador. Nada más que la i se va incrementando dentro del mismo ciclo. Y suma es un acumulador porque es una variable que empieza con 0 y en cada vuelta que dé el ciclo le vamos sumando una variable. Pero para que se refleje el efecto de acumular, entonces el resultado se tiene que guardar en la misma variable. Ese es un acumulador. Entonces, a la suma anterior se le agrega el valor de la i, según donde vaya, y el resultado se vuelve a guardar en suma, y eso lo hace en cada vuelta del ciclo. Bueno, eso ya lo tenemos reflejado aquí en un algoritmo. Aquí está nuestro algoritmo que dice, le pedimos al usuario cuántos números, nos da la n, inicializamos el acumulador en 0 y dentro del ciclo vamos sumando. La i aquí cumple doble función. Cuenta las veces que va de vuelta el ciclo y es el valor que se va sumando. Y bueno, eso decíamos que lo podíamos comprobar con esta formulita. N es, si me dan un número de un 20, sería 20 por 21 entre 2. La suma desde el 1 hasta el 20 sería 20 por 21 entre 2, que son 210. Vamos a ver si le damos 20. Ahí está la suma 210. Bueno, nos faltó implementarlo en código. Así es que ahorita es lo que vamos a hacer. Vamos a codificar. Bueno, creamos un proyecto. Le pusimos suma primeros n números. 1103. Suma primeros n números. Declaramos las variables la n y la i. Entonces aquí sería, bueno, el escáner primero. Voy a declarar las variables entero, la n y la i. Y la n, pues es el valor que vamos a pedir. Dice, ¿cuántos números? Y eso lo vamos a pedir en la n. Es un entero. Bueno, ese sería, y con ese valor vamos a establecer el límite del ciclo. Inicializamos la suma. O sea que sería suma es igual a 0. Y después ya ponemos el ciclo. Aquí está el ciclo. Dice desde i igual a 1 hasta n. Ah, no declaré la variable suma. También es de tipo entero.
N y suma. Bueno, entonces vamos a poner el for. También es una sola instrucción, no requiero llaves. Entonces le diría for igual a 1. Bueno. Fíjense que la variable de control algunas veces es conveniente declararla dentro del mismo ciclo. Ahorita da lo mismo casi declararla afuera que adentro. Pero si nada más la vamos a usar en el ciclo, pues muchas veces se declara dentro del mismo. O sea, por ejemplo, yo en lugar de declararla aquí, la puedo declarar dentro del ciclo. Pero obviamente que nada más tiene vigencia dentro del ciclo. Si la quiero usar después ya no se puede. Entonces, desde igual a 1 y menor o igual que n. Y aquí le pondremos y es igual a i más 1. ¿Sí? Y es igual a i más 1. No se le pone punto y coma. Y lo único que va a hacer es a la suma le va a sumar el valor de la i. O sea, la nueva suma va a ser la suma anterior más la i, para que vaya acumulando. Bueno, esto de poner el contador con un incremento de 1, ya dijimos que el incremento puede ser de 2 en 2 o de 3 en 3, inclusive puede ser negativo, pero la mayoría de las veces es de 1 en 1, la mayoría. Entonces, nosotros podríamos abreviar ese y es igual a i más 1. Y no solo porque es el ciclo, en general, ¿sí? En general, lo que podríamos, y es igual a i más 1, se puede abreviar como, vamos a poner acá, como i más más, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, puede ser con cualquier variable, ¿no? Si yo tengo x es igual a x más 1, entonces yo lo puedo simplificar poniéndole x más más. Porque no solo en los ciclos se presenta esta situación de incrementar una variable en 1. En muchas situaciones hay se va a incrementar una variable en 1. Entonces, esta es la forma más, digamos, más directa. También se puede al revés, o sea, si es resta, x es igual a x menos 1, esto se puede simplificar poniendo x menos menos. Por ejemplo, que en el ciclo, en lugar de incrementar fuera decrementando, la i, le pondríamos i menos menos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí utilizamos dos variantes en el ciclo. Una, poder declarar la variable dentro del mismo. Y la otra, en lugar de poner esta expresión que es correcta, nada más le ponemos i más más. Y es el mismo efecto que... Y es lo que vamos a usar generalmente. I más más. O la variable que utilicemos más más. Acá no podemos hacer lo mismo porque aquí no se le va a agregar 1, se le va a agregar el valor de la i. Aquí sí tiene que ser... Bueno, sí se pueden simplificar, después lo vemos. Y luego ya le damos la salida. La salida es fuera del ciclo. El ciclo solo tiene una acción. Solo se repite una acción. La suma es, luego ya le pondremos aquí, más su. Y entonces pues ya podríamos hacerlo. Aquí, por ejemplo, está la suma para 7. Nos debe dar 28. Le decimos 7 números. Y aquí está, la suma es 28. Ya habíamos visto ahorita la suma de 20 números, pues nos da 210. Y así, ¿verdad? La suma de 500, pues sería 500 por 501 entre 2. A ver si alguien dice que son 125.250. Eso se ajusta a la fórmula, a esta fórmula. El número que nos dieron por el número que sigue y la multiplicación dividida entre 2. Bueno, este es un ejemplo típico de ciclos.
Vamos a desarrollar otro ejemplo muy parecido, pero en lugar de sumar los valores de los números que están en un rango, ahora nos piden que sumemos números que nos da el usuario. ¿Sí? Entonces es parecido en el sentido de que vamos a hacer n sumas, pero no vamos a sumar los valores del contador. Vamos a sumar números que nos dé el usuario. Vamos a suponer, aquí dice de antemano que hay una variable n que nos va a decir cuántos números son. O sea que la n viene a ser un dato de entrada. Vamos a establecer aquí nuestros datos de entrada y salida. Bueno, pues la salida pues es la suma y el promedio. Y la entrada sería cuántos números y luego cada uno de esos números. Pero fíjense como si lo quisiéramos hacer con variables, cada número con una variable, pues ni siquiera sabríamos cuántas variables, porque no sabemos, ahorita en este momento no sabemos cuántos números. Eso lo va a decidir el usuario en tiempo de ejecución, cuando me dé la n. La n ese valor lo voy a conocer hasta que se esté ejecutando. Aparte, si utilizara diferentes variables, pues no podría aplicar un ciclo. Tiene que ser una sola variable. Voy a decir que es la variable número. ¿Sí? Entonces, voy a suponer que me dan estos números. Dice, a ver, suma por favor estos números. Y me dan los que voy a poner aquí a continuación. Vamos porque me suma estos números, ¿sí? Aquí la n, ¿cuánto valdría? Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en este caso la n vale 6. ¿Sí? Y entonces, nosotros, ¿cuáles son las acciones que se van a repetir? Porque eso es lo que vamos a poner dentro del ciclo. Bueno, las acciones que se van a repetir, es que si lo hiciéramos así nada más, a ver, súmame esos números, pues dijimos, está muy sencillo, ¿verdad? Nada más lo sumo y ya. Pero la cuestión es que ese es un ejemplo. Nuestro algoritmo debe poder sumar cualquier cantidad de números. Y los que sean, no sabemos cuáles números. Bueno, entonces, si yo les dijera, a ver, sumen números, me tendrían que preguntar cuántos números y por cada número tendré que decir cuál número. Yo les digo, van a ser 6 números. ¿Y cuáles van a ser? El 12, el 4, pero podrían ser otros, ¿no? Así es que lo que vamos a hacer, las acciones que se van a repetir es pedir un número y luego sumarlo. Entonces vamos a ponerlo por aquí. La primera acción sería pedir el número. Estoy a repetir n veces, ¿sí? Pedir un número y el segundo sería sumarlo. Así es que en este caso yo voy a repetir 6 veces. 6 veces voy a hacer esto. Le voy a preguntar al usuario un número, me va a dar el 12 y lo voy a sumar. Pero para sumarlo debe empezar en 0. Entonces sumo el 12, lo sumo al 0 y me da 12. Y luego ese ya lo hice una vez, lo voy a hacer otra vez. Se va a repetir 6 veces, lo voy a hacer otra vez. Ahora cuando avance, si llevo un contador la i, pues cuando la i valga 2, yo le voy a preguntar al usuario, dame el número, y el usuario me va a dar el 4. Y ese 4 lo tengo que sumar al 12 que ya tenía. Entonces, para que fuera 4 más 12 serían 16. Avanzaría el ciclo y cuando la i valga 3, entonces las acciones siguen siendo las mismas, pedir un número y sumarlo. A ver, vamos a ponerlo aquí en una tabla. Voy a poner las variables que se van, buenos días, las variables que van a ir modificándose, ¿sí? La i es un contador. Bueno, y luego tenemos la variable número. Poner aquí número.
y vamos a tener la variable suma. ¿Sí? Dijimos que como suma es un acumulador, entonces debe empezar con un valor inicial. Generalmente es un 0. Vamos a ponerle ahí un 0, ¿sí? Bueno, la i, para este ejemplo, pues va a ser un ciclo que va a empezar de 1 y va a terminar en 6. 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que va, cada vuelta que da el ciclo, la i va a ir cambiando. Bueno, cuando la i valga 1, el usuario me va a dar el 12. Aquí me va a dar el 12, ¿sí? Y la suma, yo tengo que tomar ese 0 que ya viene y sumarle, nada más que se hace de esta manera, 0 más 12 y esto me da 12. O sea, se hace esta operación, ¿sí? Se hace esta operación, el 0 que ya tenía más el 12 que me dieron, entonces me da 12. La variable suma valía 0, le agregamos 12 y el resultado lo volvemos a guardar en suma. Y eso se va a repetir 6 veces. Entonces, cuando la i valga 2, el usuario me va a dar el 4 que se ve aquí. Y entonces la suma, ¿cómo quedaría? Quedaría, el resultado sería 16. ¿Por qué 16? Porque se sumó el 12 que ya tenía más el 4 que me dio el usuario. Aquí la operación que estoy haciendo viene siendo suma es igual a suma más número. Vamos a ponerlo más para acá. Esa es la operación que estoy haciendo. Y aquí la operación que se está haciendo dentro del ciclo es i es igual a i más 1. ¿Sí? Nada más que esto es parte ya del ciclo. Las otras dos acciones que yo tengo que repetir son pedir el número y sumarlo. Entonces, cuando la i valga 3, repito las dos acciones. Pido el número, que sería, me daría el usuario el 8 en este ejemplo. Y entonces acá, ¿cómo quedaría? Ah, bueno, 16 más 8 son 24. ¿Por qué 24? Fue los 16 que ya tenía más los 8 que le sumamos. Es la operación que estamos haciendo. La nueva suma es la suma anterior más el número. Y luego aquí la i, ¿ahora cuánto vale? 4. Entonces cuando la i valga 4, el usuario me va a dar un 9. Y entonces aquí ya sería 9 más 24 son 33. Ahí, si no me corrigen, serían los 24 que ya llevaba más los 9. El número, siempre le sumo el número que me dio el usuario. Bueno, luego aquí, cuando la i vale 5, ahora el número es 3, es lo que me va a dar el usuario. Entonces aquí van a ser 46. 46 es igual los 33 que ya había, más los 13 que me dio el usuario. Y entonces aquí, cuando la i vale 6, el usuario me dice que el número va a valer 7. Esto me lo da el usuario, ¿verdad? Entonces aquí va a ser, sería 53, ¿no? 53 es igual a los 46 que ya había más los 7. La i en realidad llega a valer 7 y es cuando se sale y ya no repite. Entonces la suma se quedó en 53. Bueno, entonces aquí, bueno, vamos a poner por aquí estos los vamos a llevar para acá, son comentarios. Así, más o menos. No voy a cambiar este color. Así. Y es un contador. Un contador es una variable que se incrementa con una constante. Le estamos agregando una constante. La idea de las dos es lo mismo. Nada más que uno va sumando una constante, ese es un contador, y el otro va sumando una variable, ese es un acumulador. Entonces, suma es un acumulador es una variable que se autoincrementa con otra variable. Y ambos, bueno, aquí le pondremos, debe inicializarse. Y aquí también debe inicializarse. Los dos deben inicializarse. La i, ¿dónde se inicializa? Pues cuando le decimos en el ciclo, desde i igual a 1. Ah, pues ahí ya estamos dando un valor inicial. Bueno, entonces esto vamos a hacerlo
Nada más me ayudan. La suma fue, si no me equivoqué, la suma fue 53. Me piden la suma y el promedio. Ya tengo la suma. Entonces la suma fue 53. ¿Y el promedio cómo sería? 53 entre 6, ¿no? ¿Me dicen cuánto es, por favor? Entre 6. Son casi 9, ¿no? 8 puntos, ¿qué? Ok, gracias. Bien, ya tenemos todo, ¿verdad? Así es que, pues vamos ahora a... estos problemas iniciales de ciclo me gusta hacerlos más en Flowering porque nos da oportunidad de ver más claramente cómo se van comportando las variables. Entonces, lo voy a hacer también en Flowering, uno nuevo. Este se va a llamar suma n números. Bueno, entonces, los datos, los números que me va a dar el usuario, yo no sé si tengan decimales, podrían tener decimales. Entonces no los vamos a limitar enteros. Aquí la variable de control sí la tengo que declarar fuera del ciclo. Aquí no la puedo declarar dentro. Tiene que ser fuera. Y tengo que declarar la variable, bueno, n es entero, número es real porque puede traer decimales. Por lo tanto, suma también puede ser real y el promedio no se diga. Y nada más nos quedaría aquí declararla i. Entonces vamos a declarar primero la n y la i como enteros. Después vamos a declarar número, suma y promedio. Esos son como real. Después vamos a pedir cuántos números, porque ese n números pues va a ser el límite de mi ciclo. Entonces vamos a decirle aquí una salida igual, ¿cuántos números? ¿Cuántos números? Y entonces aquí pedimos la n. Esto se va a llamar, ¿verdad? Suma n números. Es diferente al anterior porque el anterior no pedía números, sumaba los mismos que iba tomando la i, la variable de control. Ok, entonces hay que inicializar nuestro acumulador. Aquí es una asignación. Si no le damos valor inicial, no podría ser la primera operación, porque ¿de dónde tomaría este cero? Entonces sería, suma va a empezar en 0. Y el contador también se debe inicializar, pero eso lo va a hacer la propia estructura para. Ahí le vamos a decir desde igual a 1. Ahí ya le estamos dando un valor inicial. Bueno, entonces ahora vamos a poner nuestro ciclo para. Y el para le diríamos, la variable de control va a ser la i. El valor inicial va a ser desde 1 hasta n. Se va a ir desde 1 hasta n. Y va a incrementar de 1 en 1. Y aquí es donde vamos a repetir, pedir el número y sumarlo. Entonces vamos a decirle aquí una salida. Para no confundirnos con número y cantidad de números, le voy a poner valor. ¿Sí? Valor. ¿Sí? Valor. Y luego una entrada que sería el número que vamos a sumar. Cada vuelta que dé el ciclo del usuario pues me va a dar un número diferente, o puede ser igual, no importa. Y una vez que me dio el número, entonces lo vamos a sumar. ¿A quién se lo vamos a sumar? Pues a la variable suma. ¿Y con qué expresión? Pues con esta. La suma nueva va a ser la suma anterior más el número que me dieron. Entonces aquí le diríamos otra asignación. La suma nueva es la anterior más el número que me dio. Bien. Esto pues va a dar n vueltas y ya cuando salga, va a salir cuando la n llegue al siguiente número del límite. Si yo le digo 6, cuando llegue al 7 se sale.
Si le digo, van a ser 25 números, pues va a dar 25 vueltas y la i va a llegar al 26, es cuando se va a salir. Bueno, entonces ya cuando sale, podemos calcular el promedio. Entonces aquí le diríamos una asignación. El promedio va a ser la suma entre la cantidad de números, que es la n. Y entonces ya le podremos dar aquí salida tanto a la suma como al promedio. Vamos a decirle una salida. Suma es igual. Y le damos la salida a suma. Lo voy a hacer en dos salidas. Otra salida sería promedio igual. Promedio. Y bueno, vamos aquí también quiero ver el comportamiento de las variables y las voy a ir comparando con esto. A ver, lo voy a poner por aquí. A ver, aquí lo voy a ejecutar y como se va a detener cada vez que me pide un número, pues nos va a dar oportunidad de revisar cómo quedan las variables. Aquí no es necesario ejecutarlo así lento. Muy bien, entonces aquí dice ¿cuántos números? Le digo 6. Voy a hacer este ejemplo, 6 números. Entonces de aquí la n vale 6 y ya entró al ciclo. Aquí vemos que ya entró al ciclo. Bien. Aquí ya está dentro del ciclo. Por eso la i ya vale 1. O sea, está en la primera vuelta. Pero la suma vale 0 porque se inicializó antes de que entrara el ciclo. Número todavía no tiene. Vamos a darle el 12. El número 12. Y entonces el 12 es lo que vale el número y ya la suma no vale 0, ya vale 0 más 12 es 12 y ya dio la vuelta y la i vale 2. Entonces cuando la i vale 2 yo le voy a dar un 4. Y cuando con ese 4, ahora la suma ya son 16, es lo que me va dando aquí. La i ya avanzó al 3. Y luego, pues le doy ahora el 8. Y entonces ya sumó, ya llevamos 24, la suma ya lleva 24. El último que dimos fue el 8, pero la i ya avanzó al 4. Ya, y se detuvo porque me está pidiendo un número. Pero ya la i vale 4, entonces ahí le vamos a dar el 9. Y ahora sí, la variable suma le agregó esos 9. Ahora vale 33. Y la i ya avanzó al 5. La n pues no cambia, ¿verdad? La i avanzó al 5 y entonces ahora le vamos a dar el 13. Sale 13 aquí. Y entonces ya le sumó a lo que llevaba suma y ya la suma va en 46. Está la suma. Por medio todavía no lo calcula. Y ahora la i ya vale 6, entonces ya estamos en este número, en el 7. Y ahí es cuando ya se salió. O sea, la i llegó al 7 y es cuando se salió, ya no dio la vuelta. El número, vean cómo la variable número pues va perdiendo los valores anteriores. Cuando le di el 4, pues se perdió el 12, cuando le di el 8 se perdió el 4. El último valor que quedó el 7, todos los demás se perdieron. Pero no nos afecta porque antes de pedir el siguiente número lo habíamos sumado. Entonces, pues no importa que se pierda. Y aquí está nuestro promedio, dice que es 8.33, lo que tenemos por aquí. Bueno, en esta parte podríamos, imagínense que fueran así muchos números, puede llegar un momento en que el usuario se pierda en qué número va. Entonces, la i la podemos aprovechar para ir diciéndole al usuario en qué valor vamos, en el 1, en el 2, en el 3.
Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es, en valor, le voy a agregar como salida la i, para que en la primera vuelta va a decir valor 1, en la segunda valor 2, así hasta llegar. Y entonces aquí ya si lo ejecutamos, ya voy a poner otros valores. Esto fue un ejemplo nada más. Entonces ya le diría yo, pues van a ser, no sé, 4 valores. Son 4 valores para que sea fácil sumarlos, ¿no? Entonces la i ya vale, dice valor 1 porque la i vale 1. El número vamos a decirle el 10. Entonces la suma que empieza en 0, pues ya antes de que dé la vuelta 2, ya sumó. Por eso debe actualizar la suma a 10. Ya dio la vuelta, la i vale 2, por lo tanto me dice valor 2. Entonces ya le pongo aquí 5. Y entonces ya van a ser 15 la suma, la i ya avanzó al 3. Yo le voy a decir 8. Entonces ya sumó, ya hay 23 y ya está en la vuelta número 4. Por eso aquí me reporta que es el valor 4. Entonces aquí le digo pues un 9. Esta es la última vuelta porque le dijimos que eran 4 números nada más. Por lo tanto la i va a llegar a 5 y se va a salir. Pero antes de eso, pues hizo la suma. Al 23 le va a sumar el 9. ¿Sí? Entonces 23 más 9 son 32 y ya se salió porque llegó al límite y entonces dividió 32 entre 4 y eso me da 8. Bueno, entonces ya quedó el algoritmo, pero vamos a ver, ¿qué sucedería si el usuario me dice que son 0 números? Es decir, que se arrepintió. Dice, no, pues lo ejecuté, pero no, siempre no. Entonces, para salirme, como me está pidiendo un valor, le voy a dar 0. ¿Qué va a suceder? Fíjense, vamos a ver qué sucede con el ciclo. A ver si entra. Bueno, no se apreció porque está muy rápido. Vamos a ponerlo lento. Y lo vamos a ejecutar otra vez. Y darle un 0. Ahí va. Ya se ve más lento. ¿Cuántos números? Le digo 0. Vamos a ver qué sucede acá. Si se fijan, ni siquiera dio una vuelta. O sea, no entró al ciclo. No entró al ciclo porque le dijimos, te vas a ir del 1 al 0 incrementando de 1 en 1. No, pues ya desde la entrada se pasó. Entonces, por eso, como llegó al límite antes de entrar al ciclo, no entra al ciclo. ¿Y con qué valor se quedó bueno, la n, pues es un 0, porque fue lo que me dio el usuario. Y la suma también se quedó en 0. No es tanto problema que la suma se haya quedado en 0, sino que la n es 0 y aquí lo estamos dividiendo. Entonces aquí estaría dividiendo 0 entre 0 y por eso me lanza un error, porque no tiene, pues no tiene entre qué dividir. Así es que esto pues podemos evitarlo con una validación aquí. Antes de que haga la suma podemos preguntar cuánto vale la n. Si el usuario me dio 0, bueno, pues está bien. No, finalmente no quiere sumar nada. Entonces, pero aquí lo podemos detectar con una condición y le preguntamos si la n es igual a 0. Es la que nos está causando problemas. Ahí estamos preguntando si la n es igual a 0. Entonces le damos aquí a aceptar. Eh, y si es verdadero, quiere decir que no hay que hacer la división porque nos va a lanzar un error. Entonces le diríamos aquí, puede ser o un mensaje o simplemente lo que yo voy a hacer es decirle que el promedio es igual a 0. Y en caso contrario, si la n no vale 0, entonces el promedio es el cálculo de la suma entre la n. Lo voy a cortar de aquí y lo voy a pegar acá. Así es que aquí nos dice, la n vale 0, este ciclo no lo ejecuta porque sería del 1 al 0 y pues ya se pasó desde que entra. Entonces no hace nada de esto. Y aquí pregunta si la n es 0 porque es la que nos causa el problema en la división. Si es verdadero, pues le decimos que el promedio es 0. Y si no, pues dividimos. Y la suma, pues, y el promedio las vamos a dar aunque no haya números. A ver, vamos a ejecutar. ¿Cuántos números si le vamos a poner 0?
Ya vimos que al ciclo no va a entrar, se lo brinca. Pero como esto es verdadero, entonces el promedio es igual a cero. Y acá me dice que el promedio es igual a cero. Ya no me lanzó el error, ¿verdad? Ya si le damos otros valores, digamos tres valores, pues entonces ya habrá 100, ahí va a dar tres vueltas. 50, van 150 y 30, 180. Es la tercera vuelta. Ya no hay una cuarta porque se sale. Aquí esto es falso porque la n vale 3 y entonces me calculé el promedio. Así que el promedio son 60. ¿Sí? Muy bien, entonces, pues vamos a hacer esto en Java. A ver, voy a tener el algoritmo aquí y vamos a hacerlo en Java. Sería otro, ¿no? Entonces cierro este, voy a crear un proyecto que se va a llamar suma n números. A ver, entonces ahí, bueno, el escáner pues va a ser necesario. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a declarar los enteros. La i la puedo declarar dentro del ciclo, entonces voy a declarar la n, nada más la n, y de tipo real el número, la suma y el promedio. Preguntamos cuántos números. ¿Cuántos números? Y eso lo vamos a recoger en n. Next in. Así. Y ahora, pues vamos a establecer un ciclo. Antes de eso, vamos a inicializar la suma. Diríamos suma es igual a 0. Y ya después viene el ciclo. Dice for, como la i no la he declarado, la puedo declarar dentro del ciclo. Esto es útil cuando solo la vamos a usar en el ciclo. Entonces, in igual 0, 1, y menor o igual que la n, para que llegue hasta la n inclusive. Y luego aquí en lugar de i es igual a i más 1, le pondríamos i más más. Y ahora sí va a ser más de una instrucción. En realidad van a ser tres instrucciones. La salida del mensaje, la entrada de la variable número y la acumular ese número en suma. Son tres instrucciones. Necesito por fuerza ya aquí un bloque. Entonces ya le diríamos valor más y yo siempre le pongo dos puntos y un espacio para pedir el dato. Entonces aquí la i pues va a ir cambiando. La primera vuelta va a ser valor 1, la segunda valor 2. Y entonces aquí ya pediríamos el número. Número, este es un doble. Next, doble. Y vamos a sumar. Suma es igual a suma más.
Y cuando salimos del ciclo, aquí es la salida del ciclo. El algoritmo entra por aquí, se ejecuta el ciclo las veces que se haya indicado, y cuando excede el valor final, entonces sale y continúa con lo que diga aquí. Después de que sale hay una condición, un if. Entonces aquí le pondríamos un if. Si aquí dice si la n es igual a 0. Entonces preguntaríamos, si n es igual a 0, entonces el promedio es igual a 0. En caso contrario, esto es para evitar el error de división entre 0. En caso contrario, quiere decir que el promedio va a ser la suma entre la n. Es una sola instrucción en cada parte del if, por eso no pongo llaves. Entonces aquí sería promedio es igual a la suma entre la cantidad de números. Y pues ya le vamos a dar salida tanto a la suma como al promedio. Sería suma igual. Le voy a poner un brinco de línea para que no quede pegado con la entrada de los datos. Y luego el promedio. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Primero podríamos probarlo con 0. ¿Cuántos números? 0. No va a entrar el ciclo y me va a decir que la suma del promedio es 0. Bueno, vamos a ponerle los datos de nuestro ejemplo. Ahí se ven. ¿Cuántos números? Esos son 6 números. Y luego ya el valor 1 es el 12. No tendría que ser en ese orden. El resultado debe ser el mismo. 4, 8, 9, 13 y 7. Ahí tenemos la suma y el promedio. ¿Sí? Ahora, se puede abreviar, así como se puede abreviar el i es igual a i más 1. ¿Sí? Lo voy a poner por aquí. Así como, ¿dónde quedó? Acá. Si yo tengo algo como esto, suma es igual a suma más el número, esto se puede simplificar. ¿Sí? Porque aquí, digamos que se escribe 2 veces la misma variable. Para que acumules, debe aparecer la variable del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado derecho con el valor anterior y del lado izquierdo con el valor nuevo que quedaría después de la suma. Bueno, esto se puede simplificar de esta manera. Suma más igual número. El más igual es un operador, pero también aplica para todas las operaciones, suma, resta. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo x es igual a x menos algo, ¿sí? Entonces aquí sería x menor o igual algo. Nos evita poner el nombre de la variable las 2 veces. También se valen las multiplicaciones. Si yo tengo una multiplicación que se llame factor es igual a factor por x, por decir, entonces acá yo lo podría poner factor por igual x.
Me ahorro escribir la variable dos veces. También puedo tener aquí divisor es igual a divisor entre x, por decir. Obviamente todo lleva punto y coma, ¿verdad? Así. Entonces aquí yo le podría poner divisor entre igual x. Aparentemente pues no es gran ganancia, no es mucha ganancia, pues nada más nos evita. O sea, aquí por ejemplo x es igual a x menos algo, pues nada más nos ahorró escribir una vez más la x. Lo que sucede es que, como ustedes se han dado cuenta, los nombres de las variables a veces empiezan a ser muy grandes. Entonces, como que sí, ya cuando un nombre de variable es algo grandecita, pues sí nos conviene simplificarlo con este operador. Más igual, menos igual, por igual, entre igual, son operadores. Y no pueden ir con espacios, porque no es que se estén pegando dos operadores, se están utilizando dos símbolos para un operador. ¿Sí? Entonces acá nosotros podríamos haber puesto, eso es correcto, pero lo pude haber puesto así. Lo voy a comentar porque si no lo sumaría dos veces. Así. ¿Sí? Y ya lo voy a probar con poquitos números. Tres números. El 8 y 5, 13 y 2, 15. 8, 5, 13 y 2, 15 me debe dar un promedio de 5. Son 15 entre 3, ¿no? La suma es 15 y el promedio es 5. ¿Sí? Bueno, entonces, pues ya de aquí en adelante vamos a empezar a utilizar estas abreviaturas. Cuando se incremente de uno en... Esto nada más sirve de uno en uno. Nada más de uno en uno. ¿Sí? O sea que si yo tengo, lo voy a poner acá. Si yo tengo x es igual a x más 1, lo puedo poner como x más igual 1. O lo puedo poner como x más más. Así. Serían tres formas de poner eso. ¿Cuál es el más práctico? Pues x más más. Ya si le voy a sumar dos o tres, ya no aplica ¿verdad? Ya aplicaría. Si no, ahora vas a sumarle dos. Entonces, si aquí fuera dos, pues nada más podría hacerlo de esta manera o más igual dos. Ya de esta forma no. Este es solo cuando es de uno. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí le vamos a